Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el Justo, el Autor de la vida. En esta noche precioso y amado Señor, nos postramos ante ti, ante tu grandeza, ante tu poder, ante tu señorío, ante el gran yo soy, Señor, reconociendo, Señor, oh Dios, todo lo que tú eres, Señor, reconociendo, Señor, oh Dios, tu majestad, tu gloria, Señor. Agradecidos contigo, Señor, oh Dios, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, de podernos reunir como tus hijos, como familia, Señor, para seguir conociendo acerca de ti, Señor, y de todo lo que tú eres, de todo lo que tú has hecho, seguirás haciendo, conociendo acerca de tus demandas para tus hijos, Señor. Oh, precioso y amado Señor, gracias te damos, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en esta noche, Señor, hablándonos, Señor, iluminándonos, dándonos sabiduría, fuerza, Señor, oh Dios. Sabemos que el día declina, Señor, y habemos, ya hemos caminado un poco durante el día, Señor, y hay cansancio tal vez, Señor. Y te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos aclares, Señor, toda, o disipes más bien, Señor, toda tiniebla en nuestra mente, Señor, y que tú, Señor, precioso y bendito, Señor, nos des el entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, fortalécelos en el poder de tu fuerza, Señor. Derrama, continúa tú derramando tu abundante gracia, Señor. Oramos, Señor, por don Marco Luna, Señor, para que tú continúes esa obra de restauración en su vista, Señor. Por nuestros hermanos que están en diversas pruebas, fortalece los amados Jesús. Aquellos que están resfriados, tal vez enfermos, Señor. Cansados, Señor, como dice tu palabra, que los que esperan en Jehová, dice tu palabra, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Dice que caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Señor, oh Dios, danos esa fuerza, Señor, ese poder como la del búfalo, Señor, amado y precioso, Señor. Te damos las gracias nuevamente, Señor, y te pedimos, Señor, que en todo tú seas propicio a nuestras vidas, Señor, que cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Una vez más, continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Amén. Amada familia, entonces estamos con la iglesia, la comunión y la adoración. Ese es el módulo en que estamos estudiando. Y la semana pasada terminábamos, ya vimos, estuvimos viendo acerca del cuerpo, del cuerpo de Cristo, estuvimos viendo acerca de la unidad de la iglesia, estuvimos viendo ahora acerca de la diversidad en cuanto a los dones, y es ahí donde estamos, para finalmente cuando finalicemos en esta partecita de la diversidad, entrar a la armonía. Entonces, vamos a irnos a Primera de Corintios, al capítulo 12. Primera de Corintios, vamos a irnos a Primera de Corintios, al capítulo 12. Vamos a ver acá, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Tal vez inicia doña Marcela Arias. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Muy bien. Entonces, aquí nosotros, como decíamos la semana pasada, aquí tenemos un listado de dones en 1 Corintios, en esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? Y entonces vamos a leer nuevamente el versículo 8 que acaba de leer doña Marcela. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces aquí tenemos dos dones, el el don de sabiduría y el don de ciencia. El don de sabiduría es un regalo igual del Espíritu Santo que permite al creyente, y esto es lo bonito, hermanos, que ustedes van a poder ver aquí qué significa cada don, o sea, en qué consiste cada don. El don de sabiduría, digamos, como repetimos, es un don dado por el Espíritu, permite al creyente conocer, saborear y juzgar las cosas, situaciones y personas desde la perspectiva de Dios. A diferencia de la inteligencia humana, ya nosotros muchas veces hemos visto hemos visto eso, una cosa es la sabiduría, digamos, que viene de Dios y otra cosa es la sabiduría humana. A diferencia de la inteligencia humana, esta gracia divina facilita entender las verdades divinas, aplicarlas para amar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Se le considera el don, el más perfecto de los dones. Nos ayuda a ver con los ojos de Dios, hermanos, digamos, digamos, nos ayuda a ver con los ojos del Señor, digamos, las diferentes circunstancias a las que nosotros nos enfrentemos. Nos ayuda a superar los intereses personales, a reaccionar ante las contrariedades, manteniendo la paz, viendo la realidad como la ve nuestro Señor Jesucristo. Facilita el discernimiento, facilita la toma de decisiones. Además, como decíamos anteriormente, nos permite saborear lo divino. ¿Qué es saborear lo divino? Es encontrar deleite en la oración. Es encontrar deleite en el estudio y la lectura de la palabra, en la contemplación de la verdad. Y en ocasiones, este don de sabiduría también hace que muchos versículos, cuando nosotros los estamos estudiando, estamos en una lectura, cobren vida. ¿A qué nos referimos con eso? Que también nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos en una circunstancia ahí, atravesando una circunstancia de cualquier tipo, puede ser de duda, puede ser de prueba, y el Señor nos da un versículo y era lo que nosotros estábamos necesitando, era la confirmación de lo que nosotros estábamos necesitando. Entonces ese versículo cobra vida y se aplica directamente a una situación personal, funcionando como guía y consuelo. Eh, Don eh, eh, Oscar, eh, sí, señora. y yo podría interpretar que el don de la sabiduría, digamos, conforme uno va adquiriendo mayor conocimiento en la sabiduría del Señor, se le hace mucho más fácil interpretar la palabra. Por Entonces, supuesto. digamos, sin la sabiduría nosotros no podríamos interpretar la palabra. Por eso es Por- que la gente muchas veces no la entienden porque no siguen o sea, no tienen ese don. Es por Es eso. correcto. Ahora, y qué bonito que usted lo está mencionando. La mayor, digamos, la mayor parte de las personas, hay muchas personas que están en la iglesia y dicen que leen la Biblia, pero no la entienden. Entonces, digámoslo así, ahí tenemos que preguntarnos, y es una pregunta que ya hemos hecho, ¿hay en la iglesia personas, digamos un ejemplo, hay en la iglesia personas tibias, personas religiosas, personas moralistas, personas practicantes de pecado? Ya lo hemos visto que sí. Entonces, sabemos que esas personas no tienen el Espíritu, no han sido regenerados. Esas personas no se han sometido al señorío de Cristo. Esas personas, por ende, al no tener el Espíritu, esas personas no tienen este don, porque el don es dado por el Espíritu. O sea, los dones son dados por el Espíritu, impartidos por el Espíritu que está en usted. ¿Me entienden el punto? Entonces, muy buena acotación, doña Evelyn, muchas gracias, porque en Y realidad otra sí es. cosa,
La Otra sabiduría viene cosa, de lo alto. ajá, y otra cosa que yo había entendido con respecto a este don de la sabiduría es la sabiduría del conocimiento exactamente del Señor, de lo alto, no la sabiduría científica, la sabiduría académica es otra cosa, Es ¿verdad otra que sí? cosa. Ok, Y es un poco fuerte porque, digamos, Santiago habla de ella, digamos, un ejemplo, vamos a ponerlo así, no es, digamos, la sabiduría humana, la sabiduría que viene a través de este conocimiento, digamos, académico, digamos, como dice en este caso doña Evelyn, si no está, digamos, un ejemplo, si este conocimiento no está subordinado a la sabiduría divina, la palabra de Dios nos dice que es un conocimiento animal, diabólico. Eso nos lo dice en Santiago. Vamos y lo leemos un momentito para que ustedes lo vean. En Santiago, en el capítulo, vamos a ver, creo que es en el 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, en el versículo acá, digamos, en el versículo 15, doña Evelyn, ya que usted tocó el tema, leamos el 15. Vean que hace una diferencia, Santiago. Leamos del 15, leamos desde el 14 hasta el versículo 17. ok. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí tenemos los dos tipos de sabiduría, Correcto. la que desciende de lo alto y la humana. Entonces, acá, digamos, hermanos, con respecto a este don, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Vamos a hacer, digamos, a referirnos al don de ciencia ahorita de una manera genérica también y después nos vamos a concentrar un poquito en esos dos. El don de ciencia también es un don, digamos, es un regalo. Un don es un regalo. Cuando hablamos de un don, es un regalo de Dios, es un regalo del Espíritu. Es un regalo del Espíritu una vez que somos regenerados. Muy importante que lo tengamos. Nadie tiene don de sabiduría, nadie tiene don de ciencia, nadie tiene ningún don sobrenatural dado por Dios si no tiene el Espíritu de Dios, si no ha sido regenerado, si no ha creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo y se ha sometido a su señorío. Y como decía doña Evelyn ahorita, esa es una de las razones por las cuales muchas personas dicen que no entienden la Biblia, que no saben ni por dónde entrarle. ¿Por qué razón? Porque no han sido regenerados. Entonces, la iluminación la da el Espíritu de Dios. Es sabiduría de Dios y es a través del Espíritu, digamos, que nosotros, digamos, recibimos la iluminación por parte de Dios, ¿verdad? Sí, doña Don Martín. Oscar, Sí, es que yo he escuchado en personas cuando dicen, es que tal cosa, es que usted tiene un don. Quiere decir que una persona, hasta que no sea una persona regenerada, no se llama don lo que puede tener la persona, lo por que digan supuesto que es que un no. don. Es que vamos a poner un caso. Hay talentos, hay destrezas, hay habilidades naturales que vienen con la persona. También son dadas por Dios, pero esas son habilidades naturales. Pero cuando hablamos de los dones, estamos hablando de, digámoslo así, de habilidades, destrezas que usted no tenía, que usted no las tenía, que no vinieron con usted de manera natural. Y que cuando usted llegó a los pies del Señor, cuando usted se rindió a Él, cuando usted lo recibió a Él como Señor y Salvador, usted las recibió. Ahí es donde está el punto, digamos. Humildemente, yo me acuerdo, digamos, un ejemplo, cuando yo llegué a los pies del Señor, yo, digamos, antes de llegar, yo leí la Biblia y no sabía ni por dónde entrarle. No sabía ni por dónde entrarle. O sea, ni por dónde entrarle, ni por dónde entrarle. Yo le rogué al Señor que me diera en ese momento no entendía, digamos, que era a través de dones, pero sí que me diera, digamos, un ejemplo, conocimiento, que yo quería conocerlo, ¿verdad? Digamos. Entonces, lo que les quiero decir que eso es a través solamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que nosotros lo logramos, ¿verdad?
digamos. Entonces, aquí con respecto más adelante vamos a ver un tema de eso, porque es que no solamente es con respecto, digamos, en este caso, al don de sabiduría, al don de, digamos, en este caso de la ciencia, sino que también van a ver ustedes que tiene que ver con la fe. O sea, y es algo muy interesante, van a ver ustedes que hay varios tipos de fe. Entonces, ahí, pero vamos, ahora que lleguemos ahí. Entonces, el don de la ciencia es un regalo del Espíritu, permite comprender, vea qué interesante, la creación, las situaciones humanas desde la perspectiva de Dios. Qué interesante, digamos, no sé, porque, digamos, ustedes han visto que hay personas, por decir algo, que tienen ese don. Y el otro día que conversábamos con Arturo, mencionábamos algunas personas que tienen ese don, digamos, un ejemplo, digamos, para referirse al tema de, digamos, digamos, de la creación, del Big Bang y todo eso, y explicarlo desde una perspectiva bíblica. Bueno, eso es Dios quien da esa sabiduría, digamos, a estas personas, ¿verdad? Digamos. Entonces, aporta conocimiento sobrenatural este don y no se limita al saber humano, sino que es una luz interior que ayuda a entender verdades profundas y misterios de fe. También aporta discernimiento, permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, ayuda a juzgar las cosas creadas en relación con su fin último, que es Dios. A través de este don se puede revelar también la causa de problemas, enfermedades o situaciones ocultas. Pero aquí vamos a entrar a un temita con esto. Algunos pentecostales carismáticos ven, y aquí yo creo que tal vez era lo que doña Mayela tenía en mente, ven los dones espirituales de la palabra de sabiduría o de conocimiento, que también se le llama palabra de conocimiento, y de la palabra de ciencia como si fuera el Espíritu Santo hablando de un creyente a otro, dando revelación acerca de una decisión o situación. Quienes utilizan estos dones de esa manera suelen decir algo como esto: tengo una palabra del Señor para usted. El Señor me habló y tengo una palabra para usted. De esta manera, ellos afirman estar hablando en el nombre de Dios y afirman que sus palabras han de ser estrictamente obedecidas. Esto se da mucho en el pentecostalismo y en los carismáticos. Ahora, este errado entendimiento de los dones de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría, digamos, de ciencia, viene peligrosamente a negar, y aquí viene el punto, vean, viene a negar la doctrina de la suficiencia de las escrituras. ¿Ven el punto? O sea, niega la suficiencia. Las escrituras son suficientes. Yo no necesito, digamos un ejemplo, que alguien me venga a profetizar. No lo necesitamos, hermano. No necesitamos que una persona me venga a dar palabra, hablemoslo así, de ciencia, pero en estos términos que estamos hablando, ¿verdad? Digámoslo, extra bíblicos, de una manera extra bíblica. ¿Estamos claros? O sea, esta gente, el pentecostalismo y los carismáticos lo hacen de una manera extra bíblica, no en relación a una revelación centrada en la palabra de Dios. Ahora, Dios continúa revelando su voluntad y su sabiduría a través de la revelación especial a las personas. Ustedes saben que hay una revelación general de Dios, ya lo hemos estudiado, y hay una revelación especial de Dios. Recordamos qué eran. ¿Qué era la revelación general? ¿A qué nos referíamos con la revelación, doña Marcela? La creación, Ajá, la correcto. conciencia, creo que era. Ok, la Y creación es la revelación general. Ok, la revelación especial es por medio de las Sagradas Escrituras. hello. Ok, estamos de acuerdo. Y también, digámoslo así, Dios había escrito la ley de Él en nuestros corazones. Correcto. Entonces, aquí tenemos nosotros, digamos, un ejemplo, digamos que Dios hoy sigue revelándonos por medio de su revelación especial.
Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Puede su palabra verdaderamente ser suficiente para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? Sí, por supuesto, claro. Es lo que dice segunda de Timoteo 3:17, don Edwin. Léalo, por favor. Okay. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, don Edwin, ¿qué nos dice? Versículo Segunda, Está 10, don Edwin, el se- 16 y el 17, don Edwin, 16 y ya, ya. 17. Segunda de Timoteo, capítulo. Capítulo 3, segundo de Timoteo 3, versículos eh, 16 y 17. Ya. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿es suficiente la escritura? Es suficiente. Lo dice la palabra. O sea, nosotros no necesitamos absolutamente más allá de la revelación escrita. Ahora, si realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, sí, doña Evelyn, digan. Don, don Oscar, voy a ver si entendí el don de ciencia. El de Ajá. la sabiduría, por supuesto que me queda claro. El don de ciencia, en mis palabras, ¿verdad? Yo no hablo tan bonito como usted. En mis palabras es un don que, digamos, le da a una persona para poder interpretar, entender, hablar, defender la creación y la fidelidad, digamos, de la palabra científicamente, o sea, digamos, los años que se crió el primer hombre, y hay gente que sabe mucho de eso. Ajá. Es eso. A eso nos referimos. También, digamos, cuando hablamos de ese don de ciencia, también se refiere a misterios ocultos, pero también dentro de la misma parte científica. Por ejemplo, digamos, una persona está enferma y digamos un ejemplo y no se le llega al asunto, no se le llega, pero no solamente tiene que ver con sanidades, digamos, físicas, digamos, sino también con sanidades espirituales, emocionales. Digamos, ahí se aplica también el don de ciencia. Exacto, pero Okay. En todos esos aspectos interviene el don de ciencia. Por ahí ando, estoy tibia todavía. Ah, ok. Por ahí ando. Ok. Ok, no, no, pero estamos ahí está bien, estamos de acuerdo. O sea, nos ayuda, por ejemplo, muchas veces, vean, vamos a poner un caso. Viene una persona con un problema emocional. Digamos, en una primera instancia, digamos, se identifica a esa persona, nada de decir, tiene un problema, esa persona está sufriendo por esto, pero hay algo más profundo todavía. Digamos que el Señor, digamos un ejemplo, le va a revelar a esa persona que tiene ese don para atacarlo. ¿De qué manera? Desde una perspectiva bíblica. ¿Me entiendes? O sea, para ponerlo así, un ejemplo, digamos. Muchas veces nosotros, recuerden que muchas veces vienen personas y la gente le echa la culpa tal vez, muchas veces a demonios, muchas veces pero muchas veces es una situación de pecado, es una situación de anatema, es una situación, digamos, etcétera. En ese sentido, digamos, también el don de ciencia interviene. Entonces, nuevamente, estábamos entonces acá, digamos, si realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Dios nos lo ha dado. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, Él lo dice. Sí, también Él lo dice. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, doña Maye. 2 de Pedro 1, 3. ¿Qué nos dice? Mire qué interesante, o sea, nosotros no tenemos que andar buscando nada adicionalmente, no tenemos que andar buscando a ninguna persona que nos diga, digamos, un ejemplo, que nos profetice nada.
Todo está dado acá. Según de Pedro capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, ahí está todo. Aquí está todo. El Señor nos ha dotado. Por eso nosotros muchas veces no sabemos el arsenal que tenemos con nosotros, el potencial que tenemos con nosotros. Empezando con la tercera persona de la Trinidad, digamos, en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, dándonos iluminación. Entonces, hermanos, teniendo nosotros todo lo que necesitamos para la piedad, para la vida y la piedad, se requieren otras personas para darnos una revelación, digámoslo así, adicional de Dios. No, hermano, no, no. Ahora, no obstante, eso no quiere decir que nunca podemos, que nunca pueda, que digamos, que nunca se pueda usar a una, que Dios nunca pueda usar a una persona para hablarnos. Dios puede hablarnos a través de otra persona. Hablarnos, pero ¿cómo? Nuevamente, bíblicamente. El punto es bíblicamente, no extra bíblicamente. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que yo puedo recibir, digamos, una enseñanza, pero la puedo recibir bíblica por otra persona que tal vez, mira, yo no lo había visto así. Eso también, sí, mira, véngase aquí a este pasaje para que usted mismo lo vea. Y entonces, digamos, le da una luz para uno confiar y descansar, digámoslo así, en lo que el Señor tiene para uno, pero bíblico, no extra bíblico. Ahora, si con frecuencia necesitamos mensajes directos de Dios a través de otras personas, con el fin de vivir nuestras vidas, entonces lo que nosotros estamos mostrando es que la palabra de Dios no es suficiente para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. O sea, a dónde los quiero llevar? Quiero llevarlos a una dependencia a ustedes de Dios, directamente a través de la palabra de Dios. Que ustedes dependan de la palabra de Dios. No dependan de hombres, dependan de la palabra de Dios. Hemos sido dotados por Dios mismo, por Dios mismo, digámoslo así. Entonces, hermanos, para que a nosotros nos quede claro, descansamos en Él, en los dones que ya Él nos ha dado. Para eso son los dones. Y el Señor reparte en la iglesia para la edificación del cuerpo, para que todos nos edifiquemos. Pero como les digo, a través de la palabra de Dios. A Pastor, través de la... Eso es, sí, correcto, dígame, con mucho gusto, Marco. sí, vea, estaba poniendo atención a todo lo que están comentando y Ujú, prácticamente, yo más de una vez traté, ¿verdad?, leer la Biblia y igualmente, como decía usted, no entendía nada, para arriba ajá, o para abajo, ¿verdad? Este, hasta que uno ya empieza a leerla y ver, digamos, todo lo que ahí pasa, ¿verdad? Poner ejemplo, digamos, cuando uno lo que pasa a Job, cuando uno va leyendo la palabra y uno se da cuenta y empieza, digámosle, a sentir esa paz porque uno dice, ahí está la fe, esto me está pasando porque Dios me está llamando, esto me está pasando porque así tenía que ser, porque Dios más de una vez me llamó, pero cuando yo empiezo a leer la palabra y no cuestiono, empiezo a obedecer lo que ahí dice y no a cuestionar, porque si Job hubiera cuestionado, Dios da, Dios quita, eh, ahí es donde uno, digamos, a veces no necesita como dice usted, que alguien venga y le profetice a uno algo, ujú, sino que en la misma escritura uno va encontrando la respuesta a lo que ujú. uno busca de Así, corazón, o al así entendimiento, o a las cosas que uno no comprende de momento. es Entonces ahí es correcto. donde uno empieza a tener esa fe y esa paz y a Ujú, esperar como empezó el pueblo. ujú, ujú. Entonces, por ahí a veces ya, como dice usted, no se hace uno codependiente o dependiente más bien de que alguien venga a decirle a uno que tiene que hacer. Es Si correcto. como dice usted, en la escritura está, Ujú, solamente tienes que abrir
el corazón Exacto. y tener fe. Es correcto, es correcto. Así es, don Marco. Muchas gracias, don Marco. Así es, efectivamente. Entonces, hagamos otra pregunta. Entonces, si la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia no son dones proféticos o de revelación, entonces, ¿qué son? Son dones, siguen siendo dones, pero si no son de profecía o de revelación, ¿son dones de qué tipo? Entonces, De sabemos, conocimiento. sí, correcto, ahí exactamente, pero digamos, en cuanto a la aplicación, o sea, recuérdese que estos dones son repartidos por el Espíritu, digamos, a la iglesia. No todos los tienen, unos tienen de sabiduría, otros tienen de ciencia, otros tienen de sanidades, otros tienen de fe, así sucesivamente. Entonces, pero son entregados al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo. Ahí es donde viene. Entonces, sabemos una cosa con seguridad y como ya dijimos, estos dones son dados por el Espíritu para construir, para edificar el cuerpo. Como el Señor ya lo dijo y vamos un momentito a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Vean lo que el Señor dice ahí. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos, doña Elisa, Primero de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. A cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora viene el punto, ¿para provecho de quién? De los demás en la iglesia. De los demás en la iglesia. Es para nosotros mismos. Acuérdense que el don, ese es el punto. El don no es para provecho mío. El don es para provecho para todos, para los demás. O sea, mi don, digámoslo así, edifica a otros, pero otros me edifican a mí con su don. ¿Me entienden el punto? Nos edificamos unos a otros con los dones que el Señor reparte a su iglesia soberanamente por medio del Espíritu. Entonces, los estragos que tan a menudo surgen en las iglesias que practican la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia como dones de revelación, claramente no son para provecho de la iglesia. No son para provecho de la iglesia. Palabras del Señor confusas, imprecisas, a veces contradictorias, no vienen de Dios porque Él no es un Dios de confusión. Él no es un Dios de confusión o desorden, como lo dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Tampoco suele unir a los cristianos para su edificación. Por el contrario, más bien tiende a provocar divisiones y conflictos en el cuerpo. Por eso es muy importante, hermanos, que sepamos, digámoslo así, el uso de los dones. Porque, digámoslo así, más adelante vamos a ver que hay dones que sí, digamos, con los que estamos más familiarizados, que con el don de lenguas, que con el don de profecía, digamos un ejemplo. Entonces nosotros, pero eso ya ahorita no, ¿verdad? O se necesita el intérprete, porque hemos estado hablando un poquito acerca de eso. Pero, digamos, debemos saber cómo realmente se utilizan estos dones dentro de la iglesia, para nosotros saber igualmente si nosotros estamos recibiendo la edificación o no, si el don se está usando correctamente o no se está usando correctamente. Es el objetivo, digamos, por ejemplo, del estudio en que estamos. Don Entonces, Oscar, sí, recuérdeme o hágame un repaso para recordar bien, porque no recuerdo la función del don de sanidad. ya lo vamos a ver. Allá ver, ya Ok, no, ok. ya casi vamos para allá. Ya vamos Ok. casi para allá. Ahorita, aquí lo tenemos. Y si agarramos, yo sabía humildemente que esto de los dones despierta, digamos, un interés, porque, si realmente, bueno, primero porque nosotros queremos, digamos, ser utilizados por Dios dentro de la iglesia. Queremos ser utilizados, digamos, por el Señor para nuestros hermanos.
y queremos hacerlo correctamente. Digamos, y queremos saber también poder identificar los dones que tenemos, digámoslo así, los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, a menudo los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia son usados para obtener poder e influencia. Claro, digámoslo así, se hacen dependientes. No, vayan del hermanito tal, él tiene el don de sabiduría, vaya para que le hable él, vaya para que le hable, él tiene el don de ciencia. Hermanos, o sea, digamos, eso es algo muy dado en este tipo de iglesias pentecostales, digamos, y carismáticas, para hacer que otros dependan de una persona que afirma tener esos dones. Este abuso de los dones claramente no es de Dios, no viene de Dios. Ahora, con esto en mente, resumamos estas definiciones de los dones de palabra de sabiduría y de palabra de ciencia de la siguiente manera. Entonces, la palabra de la sabiduría, el hecho de que este don es descrito como la palabra de sabiduría, indica que es un don hablado. ¿Estamos de acuerdo? Es un don hablado, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, son dones hablados. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica. Estamos resumiendo. Es en base a la verdad bíblica, no es en base a nada extra bíblico. De una manera que puede ser capaz de aplicarla a las situaciones de la vida, con todo discernimiento. Eso es palabra de sabiduría. Si tengo que repetirlo, lo repito. Muy importante para que ustedes. Lo voy a repetir nuevamente. Este don de palabra de sabiduría es un don hablado. Es un don hablado, por eso dice de palabra de sabiduría. Entonces, describe a alguien que puede entender. Esa persona tiene la facilidad de entender la verdad bíblica y de proclamarla, de darla a entender. De una manera, digámoslo así, que puede ser capaz de aplicarla para que la pueda aplicar esa persona en la vida cotidiana, con todo discernimiento. La palabra de ciencia es un don hablado. Implica la comprensión de la verdad con una intuición que igualmente solo viene por revelación de Dios. Uno dice, qué increíble, es que esto definitivamente, sí, digámoslo así, es porque Dios se lo revela a esa persona, pero se lo revela también bíblicamente. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Ahora vamos a otro don. Y vean qué interesante porque este don también se las trae. El don de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, vamos a leer acá, digamos, doña Evelyn, si usted nos puede leer Hebreos 11:1. Voy, Hebreos Yo sé que más de uno se lo sabe, pero digamos, leamos. 11:1. Sí, señor. Ah, sí, obviamente, ¿quién no se va a saber eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, esta es la definición de la fe bíblica. No tenemos que ir a buscarla. ¿Qué es la fe? Aquí lo tienen. Esta es la definición de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es un sentimiento ciego, sino que es una confianza firme en Dios. Y aquí viene el punto. Es una confianza firme en Dios y en sus promesas basadas en su palabra y evidencia. Ven al punto, o sea, ¿dónde está basada esa fe? En Dios. Él es el objeto de mi fe. Están basadas en Dios y en sus promesas. En sus promesas basadas en la palabra. Ahora, vean qué interesante porque todo esto lo hemos venido estudiando y lo hemos, digamos, también incluso los domingos. ¿Cómo se manifiesta esa fe? ¿Cómo puedo yo decir, sí, oh Señor, o sea, yo tengo esa fe, yo tengo fe en ti? ¿Cómo se manifiesta? En acciones, en acciones. Se manifiesta en obediencia. O sea, sí, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, pero no obedece la palabra.
O sea, usted no está rendido al señorío de Cristo. Entonces, digamos un ejemplo, no está rendido a su voluntad, a su gobierno, a sus mandatos, a sus decretos, a sus estatutos. Entonces, ¿de qué fe me está hablando? La fe se manifiesta con acciones, con obediencia, y es un don divino. Y aquí viene el punto, vea. La fe bíblica es un don divino. Veamos algunos ejemplos de fe en la Biblia. Abel, todos conocemos a Abel. Abel, el hermano de Caín. Él ofreció un sacrificio superior a Dios. En fe. En fe. Noé obedeció construyendo el arca y nunca había llovido. Nunca había llovido. Y él obedeció en fe. O sea, la gente decía que estaba loco. Y duró 120 años. Dios dio 120 años. Y en esos 120 años, Noé estuvo construyendo el arca con fe, sin que nunca hubiera llovido. No había llovido, hermanos. No había llovido. Habían pasado 1500 años desde Adán y nunca había llovido. Ustedes saben, ya hemos estudiado, ¿verdad? Digamos, ahí fueron donde se rompieron las fuentes de las aguas y ya hemos estudiado también, digamos, porque ustedes me van a decir, pero entonces, ¿cómo habían plantas si no había lluvia? Ya lo hemos estudiado, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se hidrataban, cómo se regaban las plantas? Por el sereno. El Ah, No. ¿cuál vapor, terreno? Ah, un vapor que salía de la... exactamente. Sí, era, sí. Ajá. El vapor, los Ajá. geysers, digámoslo así, brotaban de la tierra y eso era lo que, digámoslo así, y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en el libro del Génesis. Y se los doy un momentito acá. Vamos a ver acá, en el versículo, capítulo 2 versículo 6 de Génesis, ahí lo tienen. ¿Alguien que lo lea? Génesis 2:6. Génesis 2:6. Lo Ajá. leo. Bueno, cualquiera. Lea, Sino, doña Maggi. sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ok, ven, ahí lo tiene. No llovía, no había lluvia, no había lluvia. ¿Hubo lluvia hasta qué momento? Hasta en el momento del diluvio, cuando se rompieron las fuentes de los cielos. Pero el punto aquí es que nunca había llovido y vean la fe de Noé. Abraham confió y salió de su casa hacia lo desconocido. Él no sabía dónde iba. Él no sabía dónde iba. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? ¿Quién era? La ramera. La ramera. Creyó en el Dios de Israel y ¿qué hizo ella? Salvó a los espías. Y no solo eso, hermanos, ella terminó casada con un judío. Terminó casada con un judío, es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Mire usted cómo Dios restaura. Una prostituta casada luego con un siervo del pueblo de Dios. Posiblemente uno de los espías, imagino yo, uno de los espías que estuvo ahí. Y quedó La en la mujer genealogía. Perdón. Buenas noches, doña Marcia. Buenas Que el noches. Señor le bendiga. Buenas noches a todos. Que el Señor le bendiga, doña Marcia. Y esa mujer prostituta quedó en la genealogía de Jesús. Así es. Amén. 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 Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace. La mujer con flujo de sangre, su confianza en Jesús la sanó. Interesante esa mujer con flujo de sangre. ¿En qué confió ella? ¿En qué estaba confiando ella? Ella conocía una promesa bíblica, que el sol de justicia traía sanidad en sus alas. Lo dice Malaquías. Y ella dice, si este es el Mesías, si él es el Mesías, él tiene sanidad en las alas. Y se fue a los vestidos del Señor y tocó el borde de su vestido. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, digamos, en cuanto a este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando nosotros hablamos, digamos,
por decir algo, decimos, bueno, usted realmente creyó, o sea, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es lo que realmente, cuando nosotros decimos, yo he creído en Jesús, bueno, aquí la palabra de Dios dice que la fe es la certeza. ¿Qué es la certeza? ¿Qué significa la palabra certeza? Significa seguridad absoluta. Seguridad absoluta. Yo he creído en el Señor, he puesto mi confianza absolutamente en Él. Ven el punto. Sin dudarlo. Pero ¿cómo muestro yo eso? O sea, hermano, no es de palabra. Es con hechos, con acciones, con obediencia. Si yo no lo muestro con hechos, entonces, ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es mi fe? El Señor dice que no temamos. Más de 350 veces está que nosotros no debemos temer. No teman, porque yo estoy contigo. En el día que temo, yo en ti confío, dice la palabra de Dios. No teman, no teman. Hermanos, pero hay muchos cristianos, hermanos, que viven llenos de temor. Llenos de temor. La pregunta es, ¿eso es fe? ¿Eso es fe? Es la fe, esa es la certeza, esa es la confianza absoluta, esa es la firmeza que tiene en Cristo. Ven el punto, hermano. O sea, recuerde que aquí estamos, muchas veces nosotros tenemos todavía, digamos, renqueamos en algunos aspectos. Entonces, la idea que tiene esto es precisamente de que entendamos que poner nuestra fe es ponerla absolutamente en nuestro objeto de fe, que es Cristo Jesús. Confianza. ¿En dónde ponemos esa confianza? En sus promesas. Descansamos en las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo se origina esa fe? Y aquí vamos a entrar a una parte bien bonita. ¿Cómo se origina esa fe? Esa fe, estamos hablando de la fe bíblica, porque vamos a ver ahora más adelante que hay varios tipos de fe. ¿Cómo se origina esa fe bíblica? Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Yo sé que se lo saben ya. La fe viene Por el oír por la el palabra de Dios. Eso, por el oír la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fe. ¿Cómo quiere usted tener fe si usted no lee la Biblia? ¿Cómo quiere usted tener fe bíblica si usted no lee la Biblia? Ahora, ¿por qué ustedes dicen sí, pero es que ahí dice por escuchar? Entonces, por eso yo solo escucho. No, es que en aquel tiempo no habían Biblias, hermanos. Aquel tiempo eran pergaminos, recuérdense, eran rollos, papiros. Entonces no todo el mundo tenía un papiro porque era extremadamente costoso. Entonces todo era por escuchar la palabra. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por la palabra de Dios, por oír, por escuchar la palabra de Dios. Ahora, la fe, vean, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Porque muchas veces nosotros tendemos a confundirlas. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Es que la esperanza usted no tiene la certeza que lo va a cumplir. Usted puede que sí, puede que no, pero la fe, sí o sí. Exacto, bueno. Muy bien. Digo yo. Sí, no, estamos de acuerdo, pero la fe, ¿dónde está anclada? Sabemos que está anclada en nuestro objeto de fe, pero digamos, recuerde que la fe se incrementa producto de qué se incrementa la fe. Se incrementa, digamos, de todo lo pasado y lo presente, digamos, bíblico. Pero la esperanza es lo futuro. La esperanza apunta al futuro. Entonces, mientras la fe se enfoca en el presente y pasado de lo hecho por Dios, la esperanza se enfoca en el cumplimiento futuro. Vamos, digamos, para que nosotros... ¿Dónde está nuestra esperanza? Bueno, tenemos la esperanza. El Señor no nos ha defraudado. Él ha sido más, digamos, las evidencias son más que suficientes, digámoslo así, en cuanto al presente y en cuanto al pasado. Y no solamente bíblica, sino en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces nosotros podemos descansar, digamos, y tener esa esperanza, digámoslo así, en lo que el Señor tiene pendiente para el futuro. Ahora, partiendo de lo anterior, entonces quiere decir, y vean, aquí es donde vamos, vean,
y aquí ustedes se van a Oscar, explicar varias cosas. Dígame, doña Evelyn. entonces, la fe, al ser, digamos, la confirmación, la certeza del presente y el pasado, del cumplimiento del Señor, es lo que alimenta la esperanza. Es correcto, es Ah, correcto. ok. Exactamente. Porque, vamos a poner un caso. ¿Por qué sabemos que el Señor lo va a hacer? Porque el Señor todo lo ha cumplido. Él todo lo ha hecho. Lo hemos podido ver detalladamente, por ejemplo, con la vida del Mesías, con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo todas las profecías fueron cumplidas. Entonces, si Él cumplió eso, tenemos la esperanza de que Él vuelve, Él viene, él va a volver. Y el cumplimiento, digamos, de todas esas profecías futuras que faltan. Entonces, partiendo de lo anterior, entonces quiere decir que hay tres tipos de fe. Y aquí viene. Los incrédulos tienen fe. Sí, Sí, correcto. Sí tienen fe. Sí tienen fe. Los católicos tienen fe. Los testigos de Jehová tienen fe. Los adventistas tienen fe. Los mormones tienen fe. Aquellos que creen en ¿cómo se llama? En este, ¿cómo se llama? San Pancracio para trabajo. Tienen fe en San Pancracio. Tienen fe en San Antonio. Tienen Pero fe en no es Moreno una Cádiz. fe, pero no es una fe bíblica. Es que ese es el punto. Muy bien, es que ahí es donde vamos, pero es fe. Tienen fe en importadora monje. Sí. Tienen fe en un número de lotería. Tienen fe. Tienen fe. Ellos están creyendo en eso. Ellos juegan un número de lotería porque ellos creen que lo pueden pegar. Ellos creen que ahí ellos pueden, que eso les puede cambiar el futuro. Entonces, esa es una fe. Es un tipo de fe. Ahora, correctamente, doña Evelyn. Ahora viene lo otro. Entonces, esa es la que tienen los incrédulos. No es una fe que aporta salvación. Vamos a ver. Si mi fe en Cristo está anclada, digamos un ejemplo, hablemoslo así, como lo ve un adventista, como lo ve un testigo de Jehová, en que Jesús es San Miguel Arcángel. Ellos creen en Jesús, ellos creen en Jesús y ellos lo creen que Jesús fue a la cruz. Y ellos, porque creen que Jesús fue a la cruz, ¿eso les aporta fe salvadora? No, porque es simiente corruptible. Es simiente corruptible. En otras palabras, es palabra corrupta, porque no es el mismo Jesús bíblico, porque el Jesús que fue a la Biblia es el Dios hecho carne, no es San Miguel Arcángel, es el Dios de gloria, es el Hijo de Dios que siempre ha estado en la eternidad, en una comunión íntima con Él. amén. Ven el punto, hermanos. Entonces ahí, pero vamos a poner un caso. Un católico igualmente cree que la salvación es en Cristo más las obras. Ellos creen, igual que los judíos, que son justificados Cristo más las obras, más María. Un ejemplo, entonces volvemos a caer en lo mismo. Ellos tienen parte, pero sigue siendo simiente corruptible. Sigue siendo una semilla corrupta. No pueden nacer, pero tienen fe, ¿o no? Tienen fe y ellos creen que son salvos. Tienen fe, pero no lo son. ¿Por qué? Porque tienen una simiente corrupta. Es lo que, ¿de dónde estoy sacando yo esto de la simiente corrupta? De Pedro, o sea, ya se conocen el pasaje. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, por la bendita palabra de Dios. Vamos y lo vemos en Pedro. Si hay simiente corrupta, no pueden nacer de nuevo. No hay nuevo nacimiento. Por eso Pedro dice, renacidos. En capítulo 1, versículo 23, doña Marcia, capítulo 1, versículo 23 de Primera de Pedro. Doña Marcia, acaba de tirar el micrófono cerradito. Ay, perdón, No, es no se cierto. preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Ay.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amén. Siendo nacidos de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra. Sabemos que es por la palabra. Simiente, semilla. O sea, dice, digamos, ¿qué simboliza la semilla en la parábola del sembrador? La palabra. Dice, no de simiente corruptible, no de palabra corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vean ustedes, digamos, este grupo, todos estos que hemos citado acá, digámoslo así, su palabra está corrupta, es simiente corrupta. Ellos no pueden nacer, no nacen, porque es contrario completamente a las Sagradas Escrituras. Entonces, esa fe que ellos tienen no procede de la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No procede de la verdad de Dios, de la verdad incorruptible, de la palabra incorruptible de Dios. No aporta salvación. No aporta salvación. Ayer veíamos nosotros que, por ejemplo, a Jesús lo seguían muchos. Multitudes lo seguían. Y lo seguían y tenían fe en él. ¿En qué tenían fe? En que Jesús tenía poder para sanar, tenía poder para echar fuera demonios. Jesús, digamos, tenía poder para multiplicar los alimentos. Y, digamos, y la gente lo seguía. Ahora, por lo que le daba Jesús. Ahora viene la pregunta. ¿Ese tipo de fe aporta salvación? No, no. El Señor se los dijo, no. Ustedes me siguen a mí porque comisteis y bebisteis. Ustedes me siguen a mí por la comida que perece y no por la que a vida eterna permanece. O sea, entonces, hermanos, tenemos entonces la fe de todo este grupo. Ahí en esa fe entran incrédulos, tibios, religiosos, moralistas, practicantes de pecado, digámoslo así, y miembros de otras sectas que están, digamos, con palabra corruptible. Ahora, viene el punto. Estas personas que están creyendo, por ejemplo, hay gente que cree, como decíamos, sí, doña Evelyn, le escucho. Don Oscar, entonces, digamos, por ejemplo, debe haber entonces solo dos fe. Dos fe, correcto. La fe que no salva y la fe que salva. Sí, pero ahora vamos a ver la fe salvadora. Que bíblicamente hay dos fe. Por eso. Ahora, eso es lo que vamos a ver. Está el don de la fe salvadora y el don de no salvar. Y el don de fe, que es el que nos está mostrando ahorita aquí. Que ese don de fe, a través del Espíritu, Dios lo desarrolla más en ciertos creyentes para llevar a otros, digamos, a una mayor comprensión, digamos, de las promesas de Dios. Ahí es donde vamos a llegar ahorita. Okay. No sé si ya vamos a llegar ahí, si le queda la duda. Ya me hice bolas. No se preocupe. Entonces, es que lo que les quiero decir es que la fe, recuerden, la fe es un don de Dios, es un don de Dios. La fe salvadora, vamos a poner un caso, la fe que salva, la que está citada en Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Cuando el Señor dice ahí, por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe es el canal, por medio de la fe. Y dice, esto no de vosotros, es un don de Dios. Ok, esa es la fe salvadora. Esa es la fe que el Señor derrama sobre nosotros para poder creer, para que creamos. ¿En qué momento la derrama? Cuando nosotros la hemos ejercido correctamente. ¿En qué momento la derrama? Bueno, cuando realmente creímos en quién es Cristo. Cuando realmente creímos cuál era nuestra situación, en dónde estábamos ubicados penalmente delante de Dios. Cuando realmente creímos que en su muerte y en su resurrección, en su vida perfecta, cuando nosotros entendimos eso, creímos los hechos y nos rendimos a su señorío, el Señor derramó el don de la fe. Ve que no depende de mí, el Señor derramó el don de la fe. Yo lo que hice fue responder, sí, Señor, ya lo entendí, y yo creí. En ese momento el Señor derrama el don de la fe, porque yo estoy dispuesto a someterme al señorío de Cristo. Pero si yo digo, sí, Señor, ya lo entendí, pero
digamos, yo no creo que tú te enojes porque yo sigo con esto. Y mi yo sigue reinando. Ahí el Señor dice, no, el don de la fe no lo derrama. Ven el punto, hermano, Él no derrama el don de la fe. El don de la fe salvadora no es derramado. Por eso el Señor no derramó el don de la fe en todos esos que le seguían. ¿Por qué? Porque le seguían erróneamente, equivocadamente, por motivos equivocados. ¿Me entienden el punto, hermanitos? Ese es el punto. Ahí es donde está. Entonces, nuevamente, vamos nuevamente. Entonces, digamos, y después, perdón, tenemos el otro, que es el que estamos viendo ahorita, en 1 Corintios, en el capítulo 12, que fue la porción que leyó doña Marcela, en el capítulo de 1 Corintios 12, versículo 7. Dice, donde él dijo lo siguiente, dice, a otros les dio el don de fe. Ese don de fe no es el don de la fe salvadora. Eso es lo que quiero decir. Ese no es el don de la fe salvadora. Ese es el Señor derrama ese don y lo incrementa en esa persona. No para que sea salvo. No es el don de la fe salvadora, sino para que esa persona, digámoslo así, tenga una mayor dimensión de la fe para que pueda llevar a otras personas, digámoslo así, a la fe. Digamos, a aumentar su fe. Digamos, ¿cómo lo hace? Digamos, bueno, esa persona le cita la palabra, le cita, digamos, experiencias que tal vez la persona ha tenido, pero experiencias bíblicas, digamos, con pasajes bíblicos, siempre todo es a través de la verdad. Pero vamos a seguir avanzando acá. ¿Verdad? Pastor, Entonces, sí, dígame, doña Marcia. pero está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo, es el que reparte. El Espíritu Santo. No, en este 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu y está en mayúscula. Siga leyendo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu, no, pero vamos a ver, permítame, doña Marcia, voy a irme al 12, aquí donde estamos. El 12:7. 12:7, ajá, ok, se lo di mal, es en el 9, doña Marcia, perdóneme. Muchas gracias por la aclaración, doña Marcia, se lo agradezco mucho. Es en el 9. Muchas gracias a ustedes. A otro, el don de fe. Doña Marcela leyó el 8, el 9 y el 10. Ok, estamos ahora en el versículo 9, ahí es donde estamos en este momento. A otro les dio el don de fe. Entonces, yo lo que quiero decirles es que ustedes, muchas personas muchas veces llegan y dicen, pero qué raro. O sea, ¿por qué los católicos no son salvos si ellos creen en Jesús? Ellos llegan, ellos creen que Jesús fue a la cruz. Es más, muchos de ellos tienen una comprensión clarísima del Evangelio. Ellos saben que Jesús, conocen el significado de la muerte y de la resurrección. Pero ¿cuál es el problema con ellos? Que ellos también creen en María, en que María también es intercesora. Ellos también creen, digamos, en la intercesión a los santos. Ellos también creen, digamos, un ejemplo, digamos, y en todos los otros dogmas. Entonces ya corrompieron la doctrina. Entonces, es idolatría. Sí, es una simiente corruptible, es una semilla corruptible. Entonces ahí ellos no pueden nacer, no nacen. Un adventista, un católico, un testigo de Jehová, un mormón, aunque crean esta verdad, ellos no nacen. O sea, tienen que arrepentirse y salir, como dice, salid en medio de ellas, pueblo mío. Si hay pueblo del Señor ahí, el Señor los va a sacar. Pero en el momento en que ellos crean y ellos, digamos, se les ilumina el entendimiento para creer la semilla incorruptible. Si hay algo que no está quedando claro aquí, pregúnteme porque esto es básico para entenderlo. Es muy básico, porque ahí ustedes se van a dar cuenta, digamos, también que hay muchas personas que están en la iglesia y ustedes dicen, es que yo no entiendo cómo fulano de tal o fulano de tal tiene 15 años de estar en la iglesia y digamos un ejemplo, digamos, y viva tal vez en una práctica de pecado o en tibieza, o que un día sí, un día no, un día voy a la iglesia, otro día no, cuando tenga tiempo, mire, no, o sea, que digamos, para estas personas que están en la iglesia viviendo una religiosidad. Estas personas que viven una religiosidad tienen una fe no salvadora. La persona religiosa tiene una fe no salvadora. Tienen fe, sí, que ellos creen en Jesús. Ellos creen, digamos, en su muerte, en su resurrección. Sí, ellos creen en eso y hasta lo aprueban.
pero no están dispuestos a someterse. Ese es el punto, al señorío de Cristo. Dígame, doña Evelyn. Hoy o estoy bien bruta o quiero entender No, todo bien. no se preocupe, no. Nadie, no. Ok, entonces vea, Oscar, para yo poder entender bien, Ujú. todos los que hemos creído en el Evangelio y creemos fielmente en la palabra, todos tenemos fe salvadora. Exacto. Ajá. Mas no todos tenemos fe como don. Exactamente, correcto, exacto. Listo, Excelente. ya ahora sí entendí. Un 100, eso es. No todos tienen. Eximida estoy. Exacto, ya más adelante yo lo voy a mencionar acá, donde vamos leyendo. Yo lo voy a mencionar. O sea, ese don de la fe, como don, como lo está presentando Pablo en 1 Corintios 12, como un don, como el don como el don de pastor, como el don de exhortación, como el don de palabra y sabiduría, como el don de palabra y... No es a todos el que se lo da a ciertos. Él les aumenta la fe, les incrementa la fe. ¿Me entienden el punto? Pero son dos cosas diferentes. Don de la fe salvadora y la fe como don. Aquí cuando Pablo dice, a otros les di el don de fe, a otros el Espíritu les dio el don de fe, no tiene nada que ver con la fe salvadora, ya son salvos, ya ellos lo recibieron el don de la fe, ahora este don lo van a recibir algunos para incrementarle la fe, pero para edificación del cuerpo, para que lleguen a donde aquel hermano que está caído, que le hace falta fe, que todavía no reposa, no se ancla a los versículos, no se ancla a la palabra de Dios. Ellos son usados con ese fin. ¿Alguna dudita hasta el momento? Muy importante para continuar. Si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer. Es importante que esto quede claro, hermanos, porque a veces ni siquiera sabemos lo que nosotros hacemos en la iglesia. Lo que todos hacemos, la función que todos tenemos en la iglesia. ¿Está quedando claro? Sí, muy claro. A mí me está quedando muy claro. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ver. Entonces, voy a volver a repetir esta parte. Entonces, partiendo de lo anterior que ya hablamos, quiere decir que, hablemoslo así, hay tres tipos de fe, digamos, para el ser humano. Para el ser humano, hay tres tipos de fe. Está la fe del incrédulo, o la fe del tibio, la fe del moralista, la fe del religioso. En otras palabras, la fe del que no es salvo. Está la fe de ese, del incrédulo, que cree Moreno Cañas, que cree en números de lotería, que cree en el azar, tiene fe en eso. Ese tipo de fe es un tipo de fe, digamos, un ejemplo que no, digamos, incluso aunque esté en la iglesia católica o en la adventista, no tiene fe salvadora, no aporta salvación. Ese es un tipo de fe. Ahora viene el otro tipo de fe. ¿Cuál es el otro tipo de fe? Es el de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es cuando nosotros creímos correctamente en Jesús, en su muerte, en su resurrección de la manera correcta. Y como consecuencia de ello nos sometimos a su señorío, a hacer su voluntad. En ese momento nosotros recibimos la fe salvadora. Somos justificados y nuestros pecados son perdonados. Recibimos la fe salvadora. Somos salvos, somos regenerados a partir de ese momento. ¿Ok? Y viene, digámoslo así, la otra, la tercera. Ya estamos en la iglesia y el Señor me derramó el don de la fe. Y entonces llega un hermano y me dice, hermano, es que yo lo veo que usted, o sea, tiene una fe, usted, digamos, yo no sé cómo hace usted para creer, porque usted está pasando una mala situación, pero usted está confiando y yo veo que Dios lo suple. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para tener esa fe? Ustedes han visto que hay gente que ha llegado y les ha hecho a ustedes esa pregunta. No me digan que no. ¿Cómo hacen para tener esa fe? Yo quiero tener esa fe. Yo muchas veces le he dicho a una persona, yo quisiera creer por usted, porque se cierran y se cierran. Yo quisiera, es lo único que no podemos creer por otra, porque la fe es individual. A esa fe nos estamos refiriendo. Entonces, el Señor, digamos, nosotros vamos a ver, hermanos, que manifiestan esa fe, digamos, en una dimensión más alta, pero como don, ya como un don dado también por el Espíritu Santo, pero para ser ejercido en la edificación de los santos, en la iglesia. Vamos a ver. Entonces, la fe salvadora es un regalo otorgado por Dios, por gracia, a través del Espíritu. No proviene
de ningún esfuerzo humano, no proviene de ningún esfuerzo humano, es universal y necesaria para todos los cristianos, permitiendo al creyente confiar en Cristo para la salvación y la vida eterna. Es una obra divina que se manifiesta en la vida del creyente. La poseen todos los que han nacido de nuevo. La fe salvadora la poseen todos los que han nacido de nuevo. Usted nació de nuevo, usted tiene la fe salvadora. Se recibe al creer verdaderamente en el Evangelio de Salvación. Y mientras la fe es para todos los creyentes para recibir salvación, y aquí entramos a la otra. El don de fe de 1 Corintios 12 es una capacitación, es una dotación sobrenatural y especial dada a algunos por el Espíritu Santo, para que tengan una confianza extraordinaria o milagros para superar imposibilidades. ¿Vamos entendiendo, familia? Ok. Es una manifestación especial y temporal del Espíritu. Una fe especial, como dice la palabra de Dios, que mueve montañas en un momento específico. En ese momento, o sea, Dios le da esa fe a usted para que usted pueda creer en eso que usted lo ve casi imposible. Bueno, ese es el don de la fe. Ahora, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Esta fe se fortalece al escuchar la palabra de Dios. O sea, vamos a poner un caso. Estas dos fe, las dos fe que ya hemos hablado, la salvadora y la fe que es como don, digamos, para ser ejercido en la iglesia, se recibe por escuchar la palabra de Dios. Es a través de la palabra, es a través de las promesas de Dios, digámoslo así. Algunas personas tienen ese don, otras no lo tienen. Pero tienen el don de la fe salvadora, ¿sí? Pero no tienen ese don. Ay, es que yo no tengo esa fe. No, no importa, no se la dio, pero tal vez le dio a usted el don de la exhortación. Tal vez le dio el don de ciencia. Le dio palabra de sabiduría. No tenés ese don. ¿Me entiendes? O sea, el Señor no lo reparte a todos por igual. El Espíritu Santo reparte soberanamente. En consecuencia, mientras la fe salvadora te hace hijo de Dios, aquí ya viene como para ir para la conclusión. La fe salvadora te hace hijo de Dios. El don de fe es una herramienta de poder para el servicio y manifestación de una confianza extraordinaria. ¿Queda claro, hermanos? Repíteme eso, que me quedé botada. ¿El don de fe? Ok. ¿Es una herramienta? Es una herramienta de poder para el servicio en el cuerpo de Cristo. Y, digámoslo así, manifiesta una confianza extraordinaria. Esa confianza se hace manifiesta en la persona que tiene ese don de fe. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Hasta ahí hemos visto el don de fe. Continúa diciendo el pasaje acá en 1 Corintios en el capítulo 12. Ahí mismo en el versículo 9 que leíamos ahora, dice: a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vean qué interesante el conocer esto. Entonces, el don espiritual de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios también, que milagrosamente trae sanidad y liberación de enfermedad y de dolencias. Es el poder de Dios que destruye, también esto aplica en el don de sanidades, es el poder de Dios que destruye la obra del pecado. Todos nosotros, hermanos, nos fue aplicado en el momento de que nosotros recibimos la fe salvadora, este don de sanidad, porque nosotros fuimos, el pecado fue anulado en nosotros, anulado en el sentido del poder. El poder del pecado fue anulado en nosotros. Entonces, el poder de Dios, digamos, este don se manifiesta en el poder de Dios que destruye la obra del pecado o del diablo en el cuerpo humano, como las sanidades que Jesús y los discípulos realizaban. El don de sanidad dado a la iglesia
se observó principalmente, como hablábamos ahí en Corintios, en la iglesia de Corintios, que es donde se enumeraron todos estos dones espirituales. Los dones espirituales, ya repasando, son poderes, talentos, habilidades, conocimiento dado por Dios a través del Espíritu a los cristianos. Pablo le dice a la iglesia que el propósito de los dones espirituales es edificar a otros creyentes. Ese es el propósito. Y en última instancia, digámoslo así, glorificar a Dios. Dios nos da estos dones para que los usemos para Él. Pero en la iglesia de Corinto, y aquí viene el punto, en la iglesia de Corinto, al parecer estos dones, digámoslo así, estaban siendo mal utilizados. Entonces, esos dones eran un símbolo de estatus. Se usaban para indicar superioridad. Mal utilizados, los estaban utilizando mal. Aquí, digamos, en 1 Corintios, en el capítulo 12, 9, se refiere a dones de sanidad, vea qué interesante, en plural. Lo que podría indicar que hay diferentes dones de sanidad. Los dones de sanidad podrían significar, hermanos, una gama muy amplia de destrezas y habilidades, talentos. Esto podría ir desde el poder de realizar sanidades milagrosas, sorprendentes, como en los tiempos de Jesús, que un cojo camine, digámoslo así, o también en el uso de la comprensión de la medicina. Incluso podría ser la capacidad de comprender y mostrar amor a los demás, hasta el punto de sanar una herida emocional, que era lo que hablábamos de las emociones. Muchas veces personas que vienen tan heridas, digamos, y llega una persona, digámoslo así, utilizada en el cuerpo de Cristo por Dios, regenerada, y mostrándole el amor de Cristo a esa persona es sanada espiritualmente, emocionalmente de esa herida. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se han sanado de esa forma en la iglesia a través de un hermano? Digámoslo así, digamos, utilizando ese don. Ahora, aquí viene un punto. Ha habido mucho debate sobre el uso del don espiritual de sanidad en los cristianos. Y vamos a ir tocando y después vamos a ver cuál es nuestra conclusión. Algunos creen que el don de la sanidad y algunos otros dones de señales ya no están vigentes hoy en día. Hemos hablado de eso. Mientras que otros creen que los dones milagrosos hoy en día todavía están en uso. ¿Quiénes creen eso? Principalmente los pentecostales, los carismáticos. Por supuesto, el poder para sanar, y aquí es un punto, el poder para sanar nunca estuvo en manos de los hombres. Nunca estuvo, digamos, por sí mismo en la persona que lo tenía. También estamos claros de eso. No es que Pedro tenía el don de sanidad. No, es que Pedro era el instrumento por el cual Dios sanó al cojo, por ejemplo. El poder para sanar es de Dios y solo de Dios, únicamente. Y aunque Dios sigue sanando hoy, creemos que la sanidad de Dios a través del don, esto ya lo creemos nosotros. Oiga, voy a repetirles. Dios sana hoy, sigue sanando hoy, sí. Él es soberano. Él sana al que quiere. ¿Sana Dios hoy como sanaba en la antigüedad, digamos, durante su ministerio? No, no. Eso lo vamos a ver. ¿A quién le pertenecía ese don una vez que Jesucristo fue ascendido a los cielos? ¿A quién le perteneció ese don? A los apóstoles. Al grupo apostólico del primer siglo. Ahora, ¿por qué Dios se lo dio a ellos? ¿Por qué se lo dio a ellos? Porque ellos, a través de esos dones, respaldaban el mensaje de Dios. Era para respaldar el mensaje de Dios. Era para respaldar que Jesucristo estaba vivo y que era el mismo, digámoslo así, que habían dado sanando durante su ministerio. Dios todavía realiza milagros. Todavía. Dios todavía sana personas. No hay nada que impida a Dios que sane una persona a través del ministerio de otro. No. Él es soberano. No hay nada que se lo impida. Sin embargo, el don milagroso de la sanidad como un don espiritual ya no
está funcionando hoy. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Es que muchas veces nos preguntan, pero esas campañas ahí que hacen de venga por tu milagro, corre por tu milagro, que hay una campaña de sanidades. Hermanos, ¿quién se creen ellos que son? O sea, soberanos sobre la enfermedad. No, hermano, eso ya no funciona así. Eso, recuérdese que Dios lo hizo de esa manera y vuelvo a reiterar. Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús, a través de las sanidades, cumplía las profecías que decían que el Mesías iba a venir con sanidad en las alas y que una manifestación iba a ser las sanidades que el Mesías iba a realizar. Jesús las cumplió. Pero una vez que Jesús es crucificado y una vez que Jesús es ascendido al cielo, ese don de sanidades pasó ¿a quién? A los apóstoles. Únicamente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos ahora tenían que evidenciar que Jesucristo estaba vivo y respaldaban el mensaje a través de los milagros. Los milagros eran parte del respaldo. Ahora, una vez que las Sagradas Escrituras se terminaron de escribir, que se cerró el canon del Nuevo Testamento, incluso usted no lo ve en las cartas de Pablo. Usted ya no ve esto. Usted no ve estas sanidades en las cartas de Pablo. Muéstrenme tan solo una. Desde Romanos para adelante, donde usted vea sanidades, digamos, o echando fuera demonios. Pablo estuvo enfermo. 2 Corintios capítulo 12, con un aguijón en un demonio. No pudo ni echar fuera el demonio ni pudo sanarse. Timoteo le dolía el estómago. ¿Y qué le dijo Pablo? Tome vino. Y hay otros enfermos ahí y no, digámoslo así, no se ejecuta el don de sanidad. Entonces, digámoslo así, era específicamente para los apóstoles. Los 12 apóstoles, y hubieron 2 diáconos que tuvieron esos dones. ¿Lo recuerdan quiénes eran? ¿Recuerdan? Esteban y Felipe. Esteban y Felipe. ¿Ok? Entonces, ciertamente, hermanos, Dios puede intervenir en cualquier forma que crea conveniente, ya sea de forma normal o a través de un milagro. De hecho, nuestra salvación es un milagro. Nuestra salvación es un milagro. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios entró en nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Y esa es, hermanos, ese es el mayor milagro que nosotros hemos podido experimentar. Una persona puede ser ciego de nacimiento, pero puede morir sin regenerar. ¿Me entiende? Y puede llegar y recuperar su vista, pero puede morir sin regenerar. El milagro más grande que nosotros, digámoslo así, el milagro más grande que nosotros podemos ver es nuestra propia regeneración. Hemos sido, hermanos, hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos con otro. ¿Alguna duda hasta aquí con el don de sanidades? Porque hay otro don muy parecido que viene ahí. Dice, a otro le dio... Voy yo. Sí, okay. Voy yo repasando, porque es que sí. Verás que esto yo sí estaba muy interesada en aprenderlo muy bien. Entonces, por eso es que estoy preguntando tanto. No se preocupe. Ok. El don de sanidad que habla aquí, ese don que cura, ya eso no pasó, porque lo que yo entiendo es que esto lo tenían los apóstoles también para demostrarle a la gente y a los seguidores de que ellos estaban obrando a través de Jesucristo. Exacto. Eso, digamos, okay, entonces, y respaldando el mensaje, y para respaldar el mensaje. Ajá, exactamente, para que creyeran y más pudieran ganar la gloria. Ajá. Ahora no existe el don de sanidad, entonces. No existe, vamos a poner un caso. El hecho de que digamos que no existe el don de sanidad no quiere decir que Dios no sane a quien Él quiere sanar. Y que nosotros ya no debemos orar. Ya no tenemos que orar porque ya el don de sanidad no existe. No estamos hablando de eso en ningún momento. Él es soberano, el Espíritu es soberano y Él hace milagros donde Él quiera. No en la forma como se hacía en ese tiempo. Ajá.
O sea, ok, vamos a ver, no existe el don de sanidad mediante el instrumento del hombre. O sea, ya ningún hombre puede sanar. O sea, Nunca Dios ha podido. sabrá. Ajá, nunca ha podido. No, pero Sí, digamos, no, excepto los sí, sí, apóstoles. exacto, correcto. O sea, como Ok, instrumentos. Ellos como instrumentos ajá, sanaron. como instrumento. O sea, al día de hoy no hay nada. O sea, ya no existe eso, excepto ya cuando Dios, digamos, le diagnostican un cáncer y Dios lo sana, digamos, del cáncer, es porque Dios, en su infinita gracia y misericordia, actuó sobre esa persona. Pero no es que el médico tiene el don de la sanidad, porque No, no es pero eso. puede ser que doña Evelyn fue a ver a una señora que está enferma con un cáncer terminal y usted fue y fue con otra hermana y usted oró y fue una iniciativa y Dios lo usó en ese momento y esa persona sanó. Ahora, viene el punto. Fue soberanía de Dios utilizarla a usted como instrumento. Pero lo que le quiero decir es que no es ahorita, digámoslo así, los dones, ese don de sanidad ya cesó, pero Dios la puede usar hasta en ese momento y la utilizó a usted como instrumento para que usted le llevara sanidad a esa persona. Usted como instrumento de Dios. ¿Me entiende el punto, doña Evelyn? No sé si no lo queda. Vamos a poner un caso. Ya. Era hablemoslo así, era un aspecto exclusivo de los discípulos, de los apóstoles, el don de sanidad. Ellos lo tenían. Ellos, a quien querían, ellos llegaban y en el poder de Dios, ellos lo sanaban. Siempre era Dios, pero ellos tenían el don de sanidad. Ok, en el caso de nosotros, digamos, ese don, como dice usted, no lo tenemos, pero no quiere decir que Dios no nos use a nosotros como instrumentos para, en el momento que lleguemos a orar por una persona, Dios no derrame sanidad en esa persona a través de nosotros. ¿Entiende el punto? Pastor. Sí, no, un momentito, sí, nada más, ya te doy la palabra, Marco, nada más para terminar con doña Evelyn. Ya te la doy, Marco, un momentito. ¿Me entiende, doña Evelyn? Es que, ok, entonces, digamos, puede ser que yo lo entienda desde la siguiente manera, ok, digamos que Mayelita y yo vayamos a ver a una Ajá, hermana en la iglesia, digamos, que ajá, está afectadita de salud. Entonces, Mayela y yo vamos y oramos con toda la fe, porque sabemos ajá. que Dios es el único que obra milagros y mediante la fe y la oración y Dios le da sanidad a esa persona, pero ni Mayela ni yo sabemos que tenemos ese don, porque No, solamente no, no, Dios de hecho, solamente fueron usadas como instrumento del Señor. ok, Y el Señor, ahora, recuerde, es que tal vez para no malinterpretar, ¿qué es un don? Es un regalo. O sea, Dios derramó el regalo. Dios en ese momento dio el don, o sea, el regalo de sanidad a esa persona. ¿Me entiende el punto? si No, no es que Mayela y yo vamos a seguir tocándole la puerta a todos los hermanos, ahorita no, ya ahorita no. ok, Ya exacto, en este momento no, en este momento de la historia que exacto, estamos no. Ese don ok, ya, ahora sí, sí, ya ese don cesó, ya cesó, ese listo, don, ok, y ahora sí, listo. Era gracias, de don los Oscar, apóstoles. Ok, ok, don Marco, con mucho gusto, don Marco. Bueno, no, sí, bien, era algo similar ahí, estaba un poco confundido, pero sí, o sea, como cuando pedimos oración por alguien, como cuando oraron por mí, ahora el domingo en la iglesia, Ajá, por la operación, ¿verdad? Que acaba de tener la cirugía de catarata, lo que usted está diciendo, a lo que entiendo es, ok, oremos por el hermano Marco, que digámosle ahorita tiene una cirugía, ajá, ahí correcto. sí está, Dios está utilizándonos a ustedes como instrumentos, Él es el que hace la sanidad. Él es el que hace Él la es el, sanidad y él él es el que hace puede, la y el Señor determina, Marco, y el Señor determina si quiere sanarlo o si no quiere sanarlo. Ve el punto. Él es soberano. Él es soberano. El que determina no soy yo que llegué a orar por usted. No. Dios soberanamente determina si quiere sanarlo a usted o no quiere sanarlo. Dios ahorita lo restauró a usted, se siente restauradito, la gloria es de él. Siempre es de él. Dios nos utilizó como instrumentos, oramos por usted y Dios lo sanó. Ok, en su soberanía Dios lo hizo, pero Dios en su soberanía, Dios pudo haber determinado no sanarlo. Y uno, digamos, en ese sentido, acepta su santa y soberana voluntad. ¿Me entiende el punto, Marco? Exacto, Ok, Él es correcto. soberano, Él sigue sanando, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero no en la forma como se hacía en el ministerio de Jesús y en el Ujú. ministerio de los apóstoles. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. No en la misma Ok, cantidad. No es que ellos llegaban y aquellas sanidades masivas que había, no, eso ya no. Eso tenía un propósito, digamos, y se cumplió el propósito y ya ahora Dios, Él soberanamente sana a quien Él quiere,
como quiere y cuando quiere. Pastor, es que en esos tiempos era una sanidad visual, por decirlo así. O sea, Ajá. digamos, los apóstoles, y sanaban también, digámosle, como dice usted, como en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ajá. Es lo que está dando usted a entender, que ahora, digamos, ya eso no existe, eso no se ve, o sea, ahora es por fe, obra de Dios, Sí, ¿verdad? pero hay que entender por qué lo hacían, don Marco. Esa es la parte que tiene que quedar clara. Y quiero repetirla, digamos, para que no se los olvide, porque esa es una pregunta que a uno siempre le hacen. ¿Por qué Jesús sanaba? ¿Y por qué Jesús le da también el don a ellos de que lo hagan? Puede sanar y puede echar fuera demonios. ¿Por qué se los dio a ellos? Bueno, Jesús lo tenía en cumplimiento de las profecías. Muy importante, ese es el punto. Jesús lo tenía, pero primero porque Él es Dios y segundo, cumpliendo las profecías. Estaba escrito que el Mesías cuando llegara a la tierra iba a hacer milagros, sanidades, señales en abundancia. Bueno, se cumplió. Ok, Jesús asciende al cielo, resucita y asciende al cielo. Pero ahora ese don se lo da a los discípulos, a los apóstoles, específicamente a los 12 apóstoles y a estos dos diáconos que se mencionan en la Biblia, Felipe y Sí. Esteban. Y se los da a ellos ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para respaldar el mensaje del evangelio que ellos llevaban, para mostrar que Cristo estaba vivo, que el poder del resucitado seguía con ellos. ¿Me entienden el punto? Pero una Ya. vez que los apóstoles murieron, se acabó. Se acabó. El don es un don apostólico, dado a los apóstoles. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Ok, tenemos siempre la bondad de Dios, la compasión de Dios, digamos, obrando soberanamente en nuestras vidas. Soberanamente. Él decide a quién sana, a quién no sana. Y eso no nos tiene que llevar a nosotros a no orar. Oramos, clamamos. Y el Señor está deseoso de eso, de derramar gracia. Él está deseoso de derramar su gracia, pero entendiendo que Él es soberano y sana a quien Él quiere. No es como decía este cantante guatemalteco y que por más que declaró y confesó y afirmó y pateó y todo que Él iba a ser sano, Dios no quiso sanarlo. ¿Me entienden el punto? Ahora, estamos cuestionando que Él no fuera cristiano. No, no estamos cuestionando Él. Estamos cuestionando que Dios determinó sanarlo, pero de otra forma, lo sanó de otra forma. ¿Sí, doña Marcela? No, y usted ya había mencionado en un estudio de un domingo que ¿cómo es la sanación? Tanto sanación como, no, yo creo que es sanación, milagro, ¿no? Este, No, la milagros, idea, los milagros tampoco, no, todo eso, todo ese tipo de señales y todo eso eran para los apóstoles solamente. no, que la sanación decía usted, que hay personas que quieren sanarse, pero después de que se sanan, se supone que todo tiene que ser para el propósito de Dios y para la gloria de Él. Entonces, que Ajá, hay personas que se creen que se sanaron y andan dando el testimonio, pero yo me sané. Pero también está esto que se llama por sus frutos los conoceréis. ah, Entonces, si la persona dice que se sanó, entonces ¿para qué? O sea, ¿en qué le puede servir a Dios si está haciendo los sí, es propósitos? que le entiendo lo que usted me quiere decir. Hay muchas personas, digamos, que sin ser creyentes le piden al Señor una sanidad y el Señor lo sana. ¿Por qué lo sana? ¿Y por qué tal vez no sanó a un creyente verdadero? Ustedes nunca se han preguntado por qué Dios muchas veces sana a un incrédulo y lo sana. Y el incrédulo llegó y le pidió, pero él vivió una vida impía, pero al que era creyente llegó y no lo sanó. Bueno, soberanía de Dios. Pero también, hermanos, para mostrarle al creyente su bondad, su misericordia, a pesar de que él está viviendo impíamente, Dios está mostrando siempre su misericordia a buenos y a malos. Ok, entonces ahora vamos a este otro, ese. A otro le dio el hacer milagros. Entonces, el don espiritual de los milagros es otro de los dones enumerados. Incluso la Biblia, nueva versión internacional, lo llama poderes milagrosos. La Reina Valera le dice hacer milagros. El don de los milagros o potencias milagrosas es diferente del don de sanidad que se enumera aquí en este versículo 9.
Aquellos en la iglesia primitiva que tenían el don de los milagros, tenían la capacidad por el Espíritu de hacer cosas milagrosas, de una manera, de una naturaleza diferente, todavía mucho más poderosa, que era de lo que estaba ahorita hablando doña Marcela, de sus famosos milagros. Por ejemplo, digamos, en la iglesia primitiva, y ya lo dijimos, además de los apóstoles que tenían el don de los milagros, también lo tenía Esteban y Felipe. Digamos, se entiende que este don también era específico de los apóstoles. Era un poder que utilizaban para conferir los dones milagrosos del Espíritu a otros a través de la imposición de manos. Por ejemplo, en Hechos 8:17. O sea, digamos, en estas señales, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando ellos están en Samaria y ellos llegan y que no han recibido al Espíritu y por medio de la imposición de manos recibieron el Espíritu? Eso es un milagro, eso es un milagro, eso es algo, digamos, que solo Dios podía hacerlo y a través de ciertas personas. Yo no puedo imponer las manos sobre una persona y que reciba el Espíritu, hermanos. No puedo hacer eso. ¿Me entienden el punto? Nadie puede hacer eso. No se dejen engañar porque nadie puede hacer eso. Pero en este caso, Dios en aquel momento permitía eso. Vamos por ejemplo, a Hechos 8:17, por ejemplo. Y lo permitía precisamente con estas personas, Lo leo, los Oscar, apóstoles. lo tengo aquí. Ok, léalo, por favor. 8 y Léalo. 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí, digamos, en este caso, ¿quiénes estaban acá? Digamos, Pedro y Juan, imponiendo las manos y recibían el Espíritu Santo. A ese tipo de milagros se refiere este don que estamos hablando. Diga, Marco, ¿iba a decir algo? No. Ok, vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timoteo 1:6. Doña Elisa, 2 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se dan cuenta? Este es el tipo, este es el tipo de don que estamos hablando aquí. La capacidad de transferir dones propio, digamos, propio a los apóstoles, o sea, era un don que ellos tenían exclusivo de ellos, habría sido algo que los diferenciaba de los demás y que ayudaba mucho, digamos, en la propagación del evangelio. Pablo habla de su demostración en 2 Corintios 12:12. Vamos a 2 Corintios 12:12. Doña Mayela, 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estas señales eran exclusivas de los apóstoles, exclusivas de Felipe y Esteban. El don espiritual de los milagros también se menciona de nuevo en 1 Corintios 12:28. Aquí, sí, 1 Corintios 12:28. Doña Marcela. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Muy bien. Aquí nuevamente se menciona este don de los milagros. Ahora, en este contexto, Pablo enfatiza el hecho de que todos los dones tienen la misma fuente. ¿Cuál es la fuente? El Espíritu Santo. Esa es la fuente, el Espíritu, muy importante. Y él promueve la igualdad y la unidad en los creyentes. Pablo compara a cada creyente con una parte de un todo. ¿Se acuerda? El cuerpo, como partes del cuerpo humano. No todas las partes del cuerpo pueden hacer todo. No todos tenían el don de los milagros. Y eso lo que nos lleva es que nos necesitamos los unos a los otros. Me pone la tapa.
Ahora, nosotros creemos, nuestro movimiento Calvary, creemos que el don específico de los milagros, al igual que el de sanidades, cesó con el oficio de los apóstoles. Ahí se terminó. Solo hubieron 12 apóstoles y los dones apostólicos ya no se necesitan para verificar el mensaje de los apóstoles. ¿Entienden el punto? Ya no se necesitan. Fueron dados a ellos para respaldar su mensaje. Ya no se necesitan. Ya no se necesita. Ya la palabra de Dios está toda escrita. Esto de ninguna manera limita el poder de Dios o su capacidad para realizar milagros como él vea conveniente. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es soberano. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Creemos absolutamente en que Dios todavía sana y realiza milagros hoy en día. Es muy importante. Solo el hecho de recibir nosotros el Espíritu Santo es un milagro. Digámoslo así, no necesitamos que alguien llegara y nos impusiera las manos, el mismo Dios nos lo dio. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente. Hermanos, vean, vamos a dejarlo hoy acá. No hemos terminado los dones. La próxima semana vamos a continuar con el de profecía. Vamos a continuar también con el de discernimiento de espíritus. Digamos, con los que siguen ahí en la lista, con el de lenguas, con ese famoso don de lenguas, con el don de interpretación. Todo eso lo vamos a ver igualmente detalladamente. Vean qué interesante, hermanos. Y yo les digo una cosa, y se las digo con toda humildad, porque a veces se nos hace tal vez un poquito difícil esto, hermanos. Porque, y se lo digo, y digámoslo por experiencia propia, hermanos, porque muy pocas veces nos hablaron de esto en la iglesia. Muy pocas veces nos hablan. Nosotros, vean, hermanos, en la mayoría de las congregaciones es nada más llegar a sentarse, oír la palabra e irse, y ahí terminó todo. Y no es eso, hermanos, esta es la vida de la iglesia. Esta es la vida de la iglesia. Por eso nosotros, digamos, hoy la iglesia de hoy en día, hermanos, está tan alejada de la iglesia de los hechos, de la iglesia de hechos de los apóstoles. Entonces, próxima semana, si Dios lo permite, vamos a entrarle al don de profecía. ¿Existe hoy el don de profecía? ¿Sí o no? Ahí se los dejo. ¿Existe? ¿Sí o no? Y va a estar muy interesante porque al igual que todos, digamos, también hay un mal uso de este don, ¿verdad? Vamos a orar y si hay alguna inquietud, alguna consulta, hermanos, con mucho gusto. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Queremos darte las gracias, Señor amado, oh Dios precioso y bendito. Sabemos que muchas de estas cosas, Señor amado, posiblemente no nos sean familiares, Señor. Pero muchas gracias te damos a ti, precioso y amado Señor. Oh Dios, nos sentimos dichosos, Señor, porque tú nos las revelas, Señor. Y anhelamos esos dones, Señor. Los anhelamos, Señor. Derrama tus dones, Señor, sobre tu iglesia. Levanta, Señor. Levanta tus ministros, Señor. Levanta tus siervos, Señor. Que sea una iglesia, Señor, dinámica, viva en el poder del Espíritu, Señor. Que sea tu precioso y santo Espíritu repartiendo dones, Señor, soberanamente, Señor. Oh, Señor, cuánto lo necesitamos, Señor. Cuánto lo necesitamos, Señor. Y ábrenos el entendimiento, amado Señor, para poder comprenderlo, Señor. Y entender, Señor, que ir a la iglesia, Señor, la vida de la iglesia no consiste en llegar un domingo y sentarnos y llenarnos y irnos, Señor. Y ahí se acabó todo y ya cumplí. Eso es religiosidad, Señor. Líbranos de ello, Señor. Oh, precioso y amado Señor, ponga en nosotros ese querer como el hacer, Señor. Te damos las gracias, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdalos a retener, Señor, a poner por obra, Señor, lo que tú les muestras a través de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de ellos, bendice sus vidas, Señor. Continúa tú derramando en abundancia tu gracia sobre ellos, Señor. Fortalécelos, Señor, amado. Ilumínalos, Señor. Gracias una vez más, precioso y bendito Jesús, por este tiempo. Recibe tú la gloria en todas las cosas, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.